Desde las profundidades del caos y la innovación de los años 70, la Odisea de Atari se lee como una épica saga de ascenso, caída e intentos de renacimientos. Atravesando un paisaje tecnológico en constante cambio, esta titánica figura de los videojuegos ha sido testigo y artífice de revoluciones que han definido generaciones. Desde el primer eco de Pong en los bares hasta la promesa de una consola híbrida que funde el pasado con el futuro, reexaminaremos juntos el legado de una leyenda. Redescubriremos joyas del pasado y datos curiosos de esta compañía. Bienvenidos al renacimiento de Atari, donde cada píxel cuenta la historia de un gigante que se niega a desvanecerse. Corrían los años 60 y Nolan Bushnell, un joven estudiante de ingeniería eléctrica en la Universidad de Utah, descubrió un videojuego llamado Space War. Desarrollado por Steve Russell y ejecutado en una computadora DEC PDP-1, este juego de combate espacial pronto llegó al campus de Nolan Bushnell, quien rápidamente vio el potencial de convertirlo en un juego operado con monedas. Esta idea se convirtió en una verdadera revelación para él, especialmente teniendo en cuenta su experiencia trabajando a tiempo parcial en un parque de atracciones, donde pudo visualizar el funcionamiento de máquinas electromagnéticas, como el paintball, basado en monedas. No obstante, enfrentaba un obstáculo significativo: el elevado costo de los ordenadores de la época, que hacía inviable económicamente su proyecto. Sin embargo, Bushnell estaba consciente de que el precio de la tecnología de computación estaba disminuyendo progresivamente, por lo que decidió esperar. Casi una década después, los costos habían caído lo suficiente como para hacer viable su visión, marcando el comienzo de una nueva era en el entretenimiento interactivo. En 1972, Nolan junto con su amigo Ted Dabney empezarían una compañía para realizar este sueño bajo el nombre Atari. El nombre vino de un término similar al movimiento en ajedrez de jaque mate en el antiguo juego de mesa chino Go, del cual ambos eran fanáticos. El primer producto de Atari fue el primer videojuego de arcade de la historia comercializado llamado Computer Space. Los amigos diseñaron la cabina para tener este aspecto futurista, muy ambientado al espacio. Tal fue el diseño, que fue elegido para aparecer un par de años después en la película de ciencia ficción Soylent Green, que tenía lugar en el año 2022. El problema es que parecía intimidante. El público general de 1971 no estaba familiarizado con las computadoras, ni había visto nada como esto antes. Se veía complicado y confuso, por lo que no obtuvo la respuesta que esperaban. Después, el dúo contrató a Al Alcorn, un excompañero que había trabajado con ellos en Ampex, una empresa en San Francisco, donde Nolan y Ted se conocieron. Alcorn sería el ingeniero de diseño encargado de crear el juego Pong. La genialidad de este juego estaba en la simplicidad. Computer Space, el juego anterior, luchó porque era complejo e intimidante. En cambio, Pong era algo tan simple como dos paletas y una pelota, sumado a que representaba un juego de la vida real que ya las personas podían reconocer. Era la forma perfecta de introducir a alguien al concepto de videojuegos. Por otra parte, el videojuego se podía jugar con dos participantes al mismo tiempo, convirtiéndolo en una actividad compartida y transformando la forma en que se jugaba. La primera máquina de Pong de Atari se completó en agosto de 1972 y se colocó en un bar en Sunnyvale, California. Alcorn recibiría una llamada solo unos días después para informarle que la máquina se había roto. Esto parecía un comienzo terrible para Atari. Ni siquiera podían construir una máquina que funcionara más de unos pocos días. El problema resultó ser en realidad que el mecanismo de monedas había sido inundado con monedas, porque muchas personas querían jugar y desde aquí Atari despegó. Había tanta demanda de Pong que casi de inmediato Atari sacó algunos préstamos y usó el dinero para comenzar a producir masivamente estas máquinas. Pong fue tan exitoso que para 1974 se instalaron 8,000 máquinas en bares, salones recreativos, restaurantes y distintos lugares en todo Estados Unidos, haciéndoles ganar miles de dólares a los amigos.
Pero la relación de los fundadores se empezaría a deteriorar poco a poco por diferencias pequeñas que fueron desgastando su amistad. Finalmente, llevó a una ruptura y Ted Dabney vendió su participación en Atari. Para 1975, Atari, ahora liderada solo por Nolan Bushnell, estaba planeando llevar los videojuegos a los consumidores en sus hogares. La compañía desarrolló una versión casera de Pong que se conectaba a la televisión. Las tiendas de Sears se llevaron la exclusiva y fueron los únicos distribuidores oficiales de este producto. La versión doméstica también fue un éxito comercial y provocó numerosos clones. Lamentablemente, Atari carecía de la escala para fabricar la consola para uso comercial. Esto llevó a Bushnell a tomar una decisión que cambiaría para siempre el curso de la compañía. Vendió Atari al conglomerado de entretenimiento Warner Communications en 1976 por la asombrosa suma de $28 millones. Mientras tanto, ocurriría un hecho que vale la pena mencionar. La primera vez que el nombre de Steve Jobs resonó en los pasillos de Atari fue un día como cualquier otro. Jobs, recién integrado a Atari gracias a Al Alcorn, decidió visitar la oficina de Nolan el primer día. Su mensaje fue simple: admiraba la compañía, pero no dudó en señalar la pobre calidad de las soldaduras con las que se estaban haciendo las máquinas. Después de un tiempo, Nolan Bushnell, enfrentado al desafío de encontrar a alguien que pudiera materializar su concepto para el juego Breakout, encontró en Jobs, entonces un técnico nocturno, la solución inesperada. A pesar de ser relegado a turnos de noche por causar bastantes problemas, Jobs fue instrumental en este proyecto. La creación de Breakout se convirtió en un desafío de ingenio y economía, con Bushnell ofreciendo un bono por cada chip que Jobs lograse eliminar del diseño. En un giro inesperado, Jobs recurrió a su amigo Steve Wozniak, quien se embarcó en la tarea de construir el prototipo. Wozniak, con un esfuerzo sobrehumano, cumplió en 4 días, una hazaña que reflejaba no solo su genialidad, sino también el inicio de una sociedad que definiría una generación. A pesar de recibir un bono significativo, Jobs compartió solo una fracción con Wozniak, un acto que, aunque cuestionable, no detuvo el impulso creativo que pronto daría fruto. El lanzamiento de Breakout en abril de 1976 fue casi simultáneo al nacimiento de Apple Computer, fundada por Jobs y Wozniak. Fue este juego y el deseo de Wozniak de crear una versión en BASIC lo que inspiró el desarrollo del Apple II. Este nuevo dispositivo no solo cumplía con el sueño de su creador, sino que también introducía mejores gráficos a color y un diseño que invitaba a la interacción, estableciendo a Apple como un nombre sinónimo de innovación. Si te interesa profundizar en la historia de Apple, te dejaré recomendado un video al finalizar este. Este material adicional te permitirá conocer más sobre las figuras emblemáticas de Steve Jobs y Steve Wozniak, los cofundadores de Apple, y su impacto en el mundo de la tecnología. De regreso con Atari, Nolan Bushnell encontró diferencias irreconciliables con Warner, la empresa matriz de Atari en ese momento, lo que llevó a su salida de la compañía en 1978. Si bien algunos argumentan que Bushnell comenzó a enfocarse más en Chuck E. Cheese's, la cadena de restaurantes con sala de juegos que había fundado, fue en el año siguiente a su partida cuando Warner nombró a Ray Kassar como CEO para liderar Atari. Bajo la nueva dirección y con el apoyo financiero de Warner Media, Atari lanzó la consola Atari VCS, que más tarde se conocería como la Atari 2600. Esta consola se destacó por varias innovaciones en el ámbito de los videojuegos domésticos. Contaba con un joystick, cartuchos de juego intercambiables que permitían a los usuarios disfrutar de una amplia variedad de juegos en una sola consola, y un diseño sofisticado. Además, estaba equipada con una CPU completa, lo que era una novedad para las consolas de la época. Incorporaba también 3 circuitos integrados que no solo ampliaron su potencial para ejecutar juegos más complejos, sino que también contribuían a reducir los costos de fabricación.
Este conjunto de características la convirtió en un hito en la historia de los videojuegos, cimentando el camino para el futuro de la industria del entretenimiento electrónico. Con la incorporación de Warner Communications, Atari experimentó un cambio significativo en su enfoque estratégico, pasando de priorizar la creatividad y la innovación a enfocarse intensamente en el marketing. Esta transformación incluyó una reducción en el Departamento de Investigación y Desarrollo, que fue reemplazado mayormente por personal especializado en marketing. Esta nueva dirección resultó ser acertada en términos comerciales, ya que las ventas de la Atari 2600 experimentaron un notable incremento. Desde alcanzar el millón de unidades vendidas en 1979, pasaron a 2 millones al año siguiente, culminando con un impresionante récord de 10 millones de unidades vendidas anualmente para 1982. En este punto, la Atari 2600 se había consolidado como la consola de videojuegos más popular del mercado, representando el 70% de los ingresos totales de Warner Communications en este segmento. En el mismo año, Atari también incursionó en el mercado de los computadores personales con el lanzamiento de una serie de máquinas de 8 bits, todas basadas en el procesador de MMOS Technology. A lo largo de la década siguiente, varias versiones de este diseño básico fueron lanzadas al mercado, manteniendo en esencia la misma arquitectura interna. Entre estos modelos se encontraban el Atari 400 y el 800, seguidos por las series XL y XE, destacándose como los primeros computadores personales en ser diseñados con chips coprocesadores específicos. Incluso IBM consideró la posibilidad de licenciar la tecnología de Atari para su propio computador personal antes de optar por desarrollar su propio sistema. A pesar de estos esfuerzos, los computadores personales de Atari no lograron capturar una porción significativa del mercado, quedando relegados a un segundo plano frente a la competencia. A principios de los años 80, el mercado de videojuegos estaba en auge y Atari era el rey indiscutible. Los videojuegos estaban generando cantidades insanas de dinero y no había habido nada igual antes en ninguna industria, pero estaba comenzando a crecer demasiado rápido para ser sostenible. El negocio real de los videojuegos todavía era muy joven y nadie estaba realmente seguro de lo que las audiencias querían, cómo monetizar los productos adecuadamente o cómo incluso recompensar a sus empleados adecuadamente. Pero por ahora, todo lo que el mercado de videojuegos veía era dinero y más empresas se subían al tren. La Atari 2600 era dominante, pero también competía contra numerosas consolas domésticas como el Magnavox Odyssey, ColecoVision y Mattel Intellivision. A medida que el dinero fluía hacia la industria, no solo eran las compañías electrónicas y de juguetes las que estaban en el mercado. Pronto, las compañías cambiarían de industrias solo para hacer dinero. Pero el mercado se saturó completamente con consolas, aunque no importó demasiado, y más competidores se seguían uniendo. Mientras tanto, todas estas consolas de juegos de repente se encontraban compitiendo contra otra nueva tecnología, la computadora personal. Los ordenadores tenían más utilidad que las consolas de juegos. Podrían ser máquinas de negocios, contaban con memoria a largo plazo, lo que significaba que los juegos podían guardarse en lugar de comenzar de nuevo desde cero. Mientras que las computadoras se volvían más asequibles, los consumidores se daban cuenta de que comprar una computadora hogareña tendría más sentido, logrando bajar drásticamente el atractivo de las consolas. En aquel entonces, en la industria de videojuegos, no era inusual que un solo programador creara un juego completo. Sin embargo, estos no serían reconocidos nunca por Atari, ya que la empresa quería ser la única asociada con cualquier trabajo realizado en un juego y consideraba que lo que hicieran los empleados era solo su parte de ser un engranaje en una gran máquina que era la empresa. Un programador típicamente solo ganaría de $20 a $30,000 al año, incluso si el juego luego vendía millones de copias. Unos años antes, en 1979, algunos programadores ya habían tenido suficiente.
David Crane, Larry Kaplan, Bob Whitehead y Alan Miller, todos dejaron Atari para empezar su propia compañía, a la que llamaron Activision. Atari y otras compañías vendían sus consolas baratas, pero esperaban recuperar el dinero en las ventas de juegos. Pero ahora, con Activision, cuando uno de sus juegos se vendía para una consola, Atari no vería un centavo de esa venta. Instantáneamente, el modelo de negocio de Atari se hizo añicos. Así que, por supuesto, demandaron a Activision, pero perdieron en la corte. Ahora la puerta estaba abierta y cualquiera podía hacer juegos para consolas domésticas. Esto sería el surgimiento del desarrollo de terceros. Cuando el mercado de videojuegos se saturó, la calidad general comenzó a decaer dramáticamente. El sector estaba ahora rebosante de empresas sin experiencia previa en el entretenimiento, evidenciando el frenesí por aprovechar lo que parecía ser una fuente de ingresos inagotable. Incluso marcas ajenas al ámbito tecnológico, como Quaker Oats y Purina, la conocida empresa de alimentos para mascotas, decidieron incursionar en la creación de videojuegos. Este boom incentivó a numerosos programadores a dejar sus empleos en compañías establecidas para aventurarse por su cuenta. Entre ellos, destacados desarrolladores de Atari se sumaron a la tendencia, contribuyendo a una mayor proliferación de juegos en el mercado, lo que a su vez provocó una disminución en la calidad de los mismos. En este contexto, Atari, en su afán por mantener sus ingresos en alza, adquirió los derechos para desarrollar una versión del exitoso juego de arcade Pac-Man para su consola Atari 2600. La idea generó entusiasmo, pero se enfrentó a un gran obstáculo. Atari consiguió la licencia a mediados de año y pese a esto, estableció como objetivo lanzar el juego para la temporada navideña. Esto dejó al programador contratado, un freelancer, con muy poco tiempo para desarrollar una adaptación adecuada del juego. Además, se decidió pagar al programador una tarifa de regalías basada en el número de unidades producidas, no en el número de unidades vendidas, lo que no tomaba en cuenta la calidad del producto final ni su éxito comercial. Esta prisa por capitalizar el popular juego, sin considerar el tiempo y la dedicación necesarios para una adaptación fiel y de calidad, refleja la presión y los desafíos que enfrentaban los desarrolladores en un mercado cada vez más saturado y competitivo. Atari pronosticó 12 millones de ventas, por lo que ya habían prometido hacer esa cantidad de copias. Así que el afortunado programador ya tenía garantizado un cheque gigante antes de incluso haber comenzado el juego. Esto no le dio mucho incentivo para hacer un buen juego, especialmente porque no tenía suficiente tiempo. De todos modos, el resultado fue una catástrofe absoluta. El juego era lento, feo, lleno de errores y apenas se parecía al juego de arcade original que la gente amaba. Atari hizo 12 millones de copias y vendió 7 millones, así que al final sí se vendió bien, pero todavía tenían 5 millones de cartuchos no vendidos en un almacén. Los ejecutivos de negocios firmaron otro trato, esta vez con Steven Spielberg, para hacer un juego de E.T. E.T. prometía ser una de las películas más grandes del año, y se pensó que un juego basado en ella se vendería bien. Nuevamente, esta era una buena idea. Pero una vez más, Atari metió la pata. Le dieron a su programador casi ningún tiempo. 6 semanas para diseñar, probar la calidad, fabricar y enviar. Un horario absolutamente insano. Cuando el juego salió a la venta, Atari pensó que los consumidores verían el nombre E.T. y correrían a comprar el juego. Pero después de su experiencia con el dilema de Pac-Man, las audiencias esperaron a ver si el juego era bueno. Pero no lo era exactamente. Se conoció como una de las peores piezas de entretenimiento interactivo, la mayoría de los regalos de Navidad que todos querían pero a nadie le gustaba. En un punto, las cosas se pusieron tan mal que, de 4 millones de copias del juego enviadas por Atari, mucho más de la mitad de ellas fueron devueltas. Estas se añadieron al montón de juegos de Pac-Man sentados en el almacén. Así que Atari estaba haciendo juegos horribles y vendiéndolos a precio completo. Mientras tanto, los competidores también estaban haciendo juegos horribles, pero vendiéndolos a precios baratos. Básicamente, el mercado estaba comenzando a ser aniquilado.
Como dato curioso, durante muchos años había circulado el rumor de que decenas de millones de cartuchos de juegos de Atari no vendidos fueron enviados a un vertedero en Nuevo México y una excavadora los enterró. Estos informes resultaron ser ciertos cuando en 2014 el sitio de Nuevo México fue excavado. El motivo de esta excavación era el de grabar el primero de una serie de documentales que estaban siendo producidos por Microsoft. Este primer episodio pretendía investigar los hechos que rodearon al hasta ahora mito del entierro de los cartuchos de E.T. 1982 se lanza la Atari 5200. Ofrecía gráficas mejoradas y varias características que no podían encontrarse en ninguna otra videoconsola de su tiempo, como el chip de gráficos mejorado, hasta el punto de que es prácticamente igual que los arcades de la época. De hecho, si los controladores no hubiesen sido tan frágiles, habría competido en el mercado más tiempo. Lo cierto es que no tuvo tanto éxito como su predecesora, la Atari 2600. Se estima que las ventas superaron el 1.000.000 de unidades, contra las más de 30 millones de su predecesora, por lo que se ha vuelto un objeto de colección. Con la declaración de ganancias de Atari de 1982, las cosas empeoraron. Debido a todos estos factores increíblemente negativos, la compañía crecería un 10 a 15%. Y aunque suena a un buen crecimiento, el problema era que, antes del anuncio, les habían prometido a los accionistas un crecimiento del 50%. Fue un gran shock cuando vieron que las acciones de Warner bajaban de $60 a 20. Atari había sido el estandarte de la revolución de los videojuegos y una vez fue la compañía de crecimiento más rápido en la historia americana, pero ahora tenía $500 millones en deuda. En julio de 1984, Warner vendió las divisiones de computadoras personales y videojuegos a Jack Tramiel, fundador de Commodore International, bajo el nombre de Atari Corporation, por $240 millones. Jack mantuvo las cosas funcionando. Incluso logró un poco de recuperación, pero las computadoras caseras se estaban comiendo en el mercado de las consolas y, por supuesto, en cuanto a la competencia directa, ahora Nintendo y Sega estaban compitiendo. Otra parte de la empresa la retuvo Warner, la división de juegos de arcade, bajo el nombre de Atari Games, y finalmente la vendió a Namco en 1985. La Atari 7800 fue la sucesora de la 5200, en un intento de Atari de recuperar su supremacía en el mercado de las videoconsolas frente a sus rivales locales Mattel y Coleco, y al desembarco japonés de Sega con su Master System y Nintendo con la Famicom. Salió al mercado 2 veces, en 1984 y 1986, y al momento de su primer anuncio fue a manos de Warner y el segundo a manos de Jack Tramiel. A pesar de no ser cara para los precios de la época, la consola no gozaba de demasiado éxito, llegando a lanzar al mercado solo 59 títulos en total y tratando de valerse de su retrocompatibilidad con la Atari 2600. 6 meses después de la compra a Warner, Tramiel, en 1985, lanza su computadora, la Atari ST. Fue elogiada como una herramienta increíble en la escena de la música electrónica. Esto se debió en gran parte a sus puertos MIDI, una característica solo encontrada en estudios de grabación caros en ese momento. La computadora Atari ST fue utilizada por productores de música como Fatboy Slim, Tangerine Dream y Darude. Aunque compitiendo con Macintosh, Atari al final no pudo sacar gran tajada. 2 años después, deciden lanzar la Atari XX en 1987, compatible con la biblioteca de software de las máquinas de la familia Atari de 8 bits. Adicionalmente, esta consola era capaz de operar también como computadora completa, añadiéndole diversos periféricos, como un teclado especialmente diseñado para tal fin. Se comercializó un pack simple que incluía la consola con un joystick y un pack deluxe con teclado, joystick y la pistola Atari XG1. La consola fracasó en el mercado. Fue descontinuada 5 años más tarde. Entonces, en 1993, Atari quería sorprender al mundo.
Jaguar hace su aparición, una consola de videojuegos de 64 bits y con 5 procesadores diferentes. Iba a ser una bestia, pero en realidad tenía un rendimiento promedio, era costosa, difícil de programar juegos, lo que significaba menos juegos para los consumidores y por último, el controlador fue mal recibido. En conjunto, el fracaso de la consola Jaguar marcó el fin del negocio de hardware de Atari por esos años. En 1996, la marca fue vendida a JTS, una compañía enfocada en unidades de disco. La vendieron 2 años más tarde a Hasbro por $5 millones y luego, 3 años después de eso, fue vendida a Infogrames como parte de Hasbro Interactive. Infogrames adquiere el porcentaje restante de una rama de Atari sobre la que no tenían control y reunificaron a toda la marca bajo su propiedad. Pasaron a usar el nombre de Atari S.A. en los juegos que publicaban y eventualmente en toda la compañía. Sobreviviría esos años con algunos juegos que le dieron oxígeno, como las sagas de Dragon Ball Budokai, Driver o los diferentes Tycoon. Pero en 2013 se declararon en bancarrota, vendiendo muchísimas de sus licencias como las de Alone in the Dark, Test Drive o V-Rally. La empresa estadounidense Atari ha tomado rutas bastante inusuales en su desarrollo, aventurándose en una serie de proyectos ambiciosos, aunque no siempre exitosos. Entre estos se encuentra su transformación en un productor de entretenimiento interactivo, con especial atención en el público LGTBI y en el ámbito de los casinos sociales, y la creación de un hotel temático, inspirado en su profundo conocimiento del mundo de los videojuegos. Este proyecto representa más un ejercicio de branding que una verdadera inversión de la compañía, ya que se limita a prestar su nombre y sus licencias a terceros que aportan la financiación necesaria. En 2015, Atari anunció un cambio de estrategia que se centraría en volver a publicar el catálogo de videojuegos de Atari, centrándose en videojuegos descargables, también MMO como Neverwinter, videojuegos móviles y actividades de licenciamiento, con prioridad en torno a las pocas franquicias tradicionales de la marca que les quedaban. También empezó la apertura de casinos online por varias regiones. En junio de 2017, se publicó un video breve promocionando un nuevo producto, y la semana siguiente el CEO de Atari S.A. confirmó que la compañía estaba desarrollando una nueva consola de videojuegos. El hardware se basaba en la tecnología de sus antiguas consolas y computadoras y todavía estaba en desarrollo. A mediados de julio de 2017, un comunicado de prensa de Atari confirmó la existencia de un nuevo hardware, Atari VCS o Atari Box. La consola, con su rendimiento actual, funciona como una clase de híbrido entre una videoconsola de sobremesa y una computadora personal, 2 campos en los que Atari ha operado previamente. Esta consola fue enfocada exclusivamente a los juegos retro. Sin embargo, su lanzamiento se fue retrasando una y otra vez durante años, con distintas desvinculaciones de trabajadores y cambios en el hardware y software. Pero por fin, en el año 2021, finalmente las primeras personas que hicieron aportes económicos empezaron a recibir las primeras consolas, y en marzo de ese año ya estaban disponibles en algunas tiendas físicas en Estados Unidos. En noviembre del 2021 se presentó al mundo la Atari 2600 Plus, una consola que guardaría lo mejor de la antigua 2600, pero que agregaría distintas mejoras para adaptarla a la época. Esta consola apela a la nostalgia de los jugadores, y tanto es el caso que permite utilizar los cartuchos originales de la 2600 y algunos incluso de la 7800, y aunque estéticamente igual, posee puertos HDMI, USB y entre otros que la hacen funcional, pero a su vez es una verdadera vuelta a la historia. Al final de este viaje a través del tiempo, donde hemos revivido las glorias y aprendido de los tropiezos de Atari, emerge una verdad inmutable. La innovación y la pasión por los videojuegos no conocen límites.
Atari no es solo una marca, es un testimonio de la resiliencia, un pionero que se niega a desaparecer en el olvido, redefiniéndose constantemente ante los ojos de una nueva generación. Si te apasiona como a nosotros revivir la magia de las empresas que marcaron la historia y explorar cada rincón de su evolución, entonces este es tu lugar. ¿Listo para ser parte de la próxima gran aventura en el mundo? Suscríbete y dale me gusta si sientes que me lo merezco. Y recuerda, el juego no termina. Siempre estamos presionando Start para la próxima gran historia.